Hola, bienvenidos. La clase de hoy es para contarles el primer principio de la termodinámica. El primer principio no es otra cosa que una ley de balance de contabilidad. Lo que tenía antes igual a lo que tengo después. Pero vamos a ejemplificarlo con los elementos con los que nació en el funcionamiento de una máquina. Así que acá tenés representado una máquina, el círculo gris es la máquina, ahí lo dice, y para que funcione, la máquina tiene que tener un suministro de energía, que en este caso lo puse abajo como si fuera un fueguito, una caldera, que le entrega calor a la máquina. ¿Qué hace la máquina con ese calor? Por un lado, hace lo primordial que tiene que hacer una máquina, o sea, realizar un trabajo. Pero en el medio, con ese calor, la máquina no solamente hizo un trabajo, sino que aumentó su energía interna. Eso está simbolizado con el delta U. U es el símbolo que vamos a utilizar para la energía interna. Entonces la máquina recibió calor, varió su energía interna y realizó un trabajo. El primer principio hace el balance entre esas tres magnitudes y dice que exactamente el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Como ves, los tres términos se miden en unidades de energía. En el fondo, el primer principio de la termodinámica no es otra cosa que la pinta que adopta en el barrio de la termodinámica el principio de conservación de la energía, que decía que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Te voy a hablar de la energía interna. Hay algo ahí adentro que tiene el cuerpo que es energía. Como está dentro del cuerpo, lo llamamos energía interna. Nosotros vamos a trabajar con cuerpos simples. Un cuerpo simple es aquel que solamente puede guardar energía interna gracias a su temperatura. Si aumenta la temperatura, tiene más energía interna. Si disminuye la temperatura, tiene menos energía interna. ¿Qué son los cuerpos simples? Bueno, piedras, los gases ideales, una máquina de hierro. Hay otros cuerpos que vos sabés que guardan energía de otra manera. Si vos a un montoncito de pólvora le acercás un fósforo, te das cuenta que había algo ahí adentro que era algo más que la temperatura del polvito. La kriptonita es otro cuerpo que tiene energía, de alguna manera me la quita a mí. Nosotros vamos a trabajar con cuerpos simples. En toda la termodinámica, salvo excepciones que te vas a dar cuenta porque te las aclaramos, los cuerpos solamente tienen energía interna debido a su temperatura. Y acá viene algo importantísimo. Una máquina funcionando no solamente recibe calor para funcionar, también lo despide, también cede calor. Basta con acercarse a una máquina cualquiera que esté funcionando y te das cuenta que está despidiendo calor, mejor no tocarla. Entonces, eso nos obliga a instituir una convención de signos y va a ser la siguiente. El calor que recibe la máquina, desde el punto de vista de la máquina, eso va a ser un calor positivo. Y el calor que cede la máquina, desde el punto de vista de la máquina, va a ser un calor negativo. ¿Por qué recalco ese desde el punto de vista? Porque el objeto desde el cual estemos describiendo el fenómeno va a servir como sistema de referencia. Obviamente, para la caldera que esté abajo, el calor en esta convención de signos va a ser negativo. Lo que es negativo para la caldera es positivo para la máquina. Siempre hay que situarse en un objeto, en un protagonista de la descripción. Si en este caso es la máquina, nuestro protagonista, el calor que recibe es positivo y el calor que cede es negativo. Lo mismo pasa para el trabajo. En general las máquinas trabajan y para eso las fabrican. Ese trabajo va a ser positivo. Pero también puede ocurrir, es más raro, pero ocurre, que la máquina reciba un trabajo del medio. En ese caso, ese trabajo va a ser negativo. A la variación de energía interna no hace falta
aplicarle una convención de signos, porque la variación de energía interna es lo que tiene después menos lo que tiene antes. Así que el signo va a depender de esa historia breve entre dos momentos distintos. Y ahora vamos a ver cómo se aplica el primer principio de la termodinámica a una máquina que esté en un régimen de funcionamiento estable y constante, que es lo interesante de las máquinas, no cuando la prendo y se calienta para después funcionar, o cuando la apago y se enfría y la dejo descansando hasta el día siguiente. Vamos a ver qué le ocurre en régimen de funcionamiento constante. En esas circunstancias procuramos, y de hecho vamos a aceptar que es así, que la máquina funciona a una temperatura constante. Entonces, la variación de energía interna valdrá cero. Acá tenés un esquema muy común del funcionamiento de una máquina térmica. Este esquemita lo vas a ver muchas veces y vas a tener que aprender a interpretarlo y trabajar con estos esquemas. Lo que tenés arriba es la fuente caliente, la que entrega energía para que la máquina funcione. Típicamente la caldera o el repositorio de combustible, el alimento de la máquina. Abajo tenés otra fuente, la fuente fría. La fuente donde la máquina escupe el calor que no puede utilizar, el residuo. Más adelante vamos a ver que este desperdicio de calor es inevitable. Por ahora, simplemente aceptalo. También es importante que recuerdes la idea de fuentes, cuerpos que entregan o reciben calor sin variar su temperatura. Entonces, la máquina toma un calor de la fuente, acá lo llamamos fuente a temperatura T1 y calor 1. Fuente a temperatura T2 y calor residual Q2. En algunos esquemas vas a ver que aparece fuente caliente y fuente fría, calor de la fuente caliente y calor de la fuente fría. No hay uniformidad de criterio, lo importante es que vos entiendas el funcionamiento. Y para afuera sacamos el trabajo que hace la máquina. Entre estas tres magnitudes, calores y trabajo, si aplicamos el primer principio, nos queda así. Q1 menos Q2 igual al trabajo. Fíjate que desapareció la variación de energía interna, porque vale cero, estamos en un régimen constante. Y Q1 menos Q2 es el calor neto, o sea, lo que recibe menos lo que pierde. Con esta sencilla formulación, sencillísima, hay enormidad de ejercicios de termodinámica que podés resolver. Vos te preguntarás, y con razón, ¿por qué la termodinámica tiene tantos términos propios y diferentes de la mecánica clásica? ¿Por qué al primer principio lo llamamos primer principio de la termodinámica y no lo llamamos ley de conservación de la energía? Cosas así. Es una linda pregunta. Y la explicación es esta. Hubo un momento en que ocurrió una revolución social, que es la revolución industrial. De golpe se empezaron a fabricar máquinas y objetos que hacían cosas maravillosas que revolucionaban la sociedad. Y la física no tenía explicación ni descripción de esos fenómenos. Entonces hubo un grupo de físicos, de científicos, que se apuraron, apremiados por la revolución, a dar explicación para esos fenómenos. Y así surgió la termodinámica. Es uno de los pocos casos en la historia en que la ciencia viene atrás de la tecnología. Habitualmente es al revés. La tecnología se aprovecha de la ciencia para inventar y cambiar cosas. Acá fue al revés. Los artesanos y los mecánicos inventaban cosas maravillosas y no teníamos explicación. Llegó la termodinámica, convivieron un montón de tiempo y siguen conviviendo las dos terminologías. Pero al poco de usarlas, de avanzar y de caminar, se vio que esas leyes que encontraban los físicos, por ejemplo, el primer principio de la termodinámica, no describía solo al funcionamiento de las máquinas. Eran leyes universales que podían describir el funcionamiento de cualquier cosa. Hoy el primer principio y otros más que vamos a ir viendo a medida que avancen las clases, describen el funcionamiento de cualquier cosa.
Desde cuerpos simples, máquinas, objetos vivientes, el cuerpo humano, el universo entero. La riqueza que había ahí adentro era una mina de oro. Así que le perdonamos y hasta disfrutamos que tengan tantos términos diferentes. Nosotros sabremos ir traduciéndolos cuando sea necesario. Y con esto termina la clase de hoy. Me despido, te agradezco la atención y nos vemos en la próxima clase.